comprados por precio para Dios. Para el ser humano es tan difícil aprender a pagar un precio. Para los seres humanos, pagar por algo es un asunto difícil de hacer. Por eso la gente busca las ofertas. El mundo de la economía es un mundo que se mueve bajo el efecto de las ofertas, el ofertazo, lo que comúnmente llamamos como un baratillo, ¿verdad? Si cualquier cadena comercial anuncia una oferta, pues usted ve que todo mundo corre hacia allá. Las grandes compañías comerciales, ¿verdad? Las tiendas de tecnología, cuando anuncian un ofertazo, lo que nosotros llamamos por aquí un baratillo, ¿verdad? Entonces la gente corre por montones, porque dicen, allí no hay que pagar tanto, allí es un precio mínimo, es bajo, no tenemos que pagar. Se llega a decir que las gentes dicen, bueno, pues ojalá fuera gratis todo. Ese es el pensamiento nuestro. Pero cuando vamos a mirar desde la perspectiva de Dios, Dios por nosotros ha pagado un precio muy alto. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Vamos a partir de allí, por aquí, allí. Partamos de ese punto. Dios, por usted y por mí, pagó un precio. Y no cualquier precio. Pagó un precio muy alto, el sacrificio de Jesucristo allí en la cruz. Aleluya. Amén. Analicemos esto, amado, y aprendámoslo. Recibámoslo. Dios pagó un precio. Lo acabamos de ver allí en la palabra. Dice que usted y yo fuimos comprados por precio. Amén. Es lo que resalta allí ese versículo 20. En la parte inicial que tomamos allí de 1 Corintios capítulo 6. Amén. Siempre vamos repasando los textos, vamos avanzando, vamos desarrollando. Y si volvemos a mirar el versículo, ¿verdad? Dice la primera parte allí de ese versículo 20, ahí lo dice claramente: habéis sido comprados por precio. Dios pagó algo por usted y por mí. Amén. Fuimos comprados. Usted y yo tenemos un dueño. Alguien pagó por usted y por mí. Ahora, ¿por qué alguien pagó por nosotros? Si la palabra está diciendo, aleluya, que hemos sido comprados por precio, significa que no valíamos nada. Significa que estábamos sin Dios y que en algún momento Dios se acercó y dijo: voy a pagar por esa persona. Ahora entonces le pertenecemos al Dios del cielo. Gloria a Jesús. Ahora este tema es tan hermoso, es tan precioso. Amén. Y por cierto, a veces es tan difícil para una persona comprenderlo. Pero miremos, sigamos viendo allí en la palabra. Gloria a Jesús. Hasta que nos quede muy claro, hasta que quede impreso allí en el corazón que alguien pagó por nosotros. Que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Amén. Que cuando alguien paga un precio por algo, ahora ese elemento tiene un dueño. Amén. Quiere decir entonces, si alguien pagó por nosotros, tenemos un dueño, y ese dueño es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Desde el momento en que el hombre desobedece a Dios, cae en pecado. Para ir mirando el precio que pagó el Señor por nosotros, tenemos que remontarnos a los comienzos de la palabra, hasta llegar al punto donde entonces alguien dice: voy a pagar por esa persona. Desde el momento en que el hombre cae en pecado, el hombre es destituido de la presencia de Dios. Amén. Vamos a mirar todo eso con la ayuda del Señor. Permita Dios, amado, que haya la libertad para que comprendamos todas estas cosas.
y que sea realmente un motivo para cada día alabar, exaltar, bendecir el nombre del Señor. Cuando usted va al libro de Génesis, con mirar algunos detalles, amado, vemos que el hombre es destituido de la presencia del Señor. El hombre desobedece a Dios y es destituido de la gloria del Señor. Amén. En un comienzo todo iba bien. Dios plantó en el huerto del Edén. No voy a mirar allí todos los detalles porque el tiempo avanza, pero podemos hacer algunas notas y nos vamos ubicando en los panoramas, en el panorama correspondiente. Dios creó al hombre, le dio vida. Dice la palabra que por un acto de misericordia de Dios, el hombre vino a ser un ser viviente. El hombre se convirtió en un ser viviente. Dios toma barro de la tierra, formó una criatura y le dio vida. El hombre llegó a ser un ser viviente. A ese hombre masculino, más adelante, Dios le da una compañera. Forman un hogar. Están plantados en un huerto. Cuando usted mira los 2 primeros capítulos de la Biblia, cuando usted y yo miramos los 2 primeros capítulos de la palabra en el libro de Génesis, usted no encuentra el pecado por ninguna parte. No hay pecado por ninguna parte. Cuando miramos los 2 primeros capítulos de la palabra, no hay pecado, no hay maldad, no hay miseria, no hay dolor, no hay adulterio, no hay fornicación, no hay corrupción, no hay perversión, no hay mentira, no hay engaño, no hay robo, no hay crimen, no hay violación, no hay estafa. No, usted no encuentra el pecado por ninguna parte. Pero luego entonces el hombre peca, desobedece a Dios, y en el capítulo 3 del libro de Génesis, en el versículo 24, dice que Dios echó fuera al hombre, lo sacó del paraíso. Note que ese versículo 24 del capítulo 3 de Génesis comienza diciendo que Dios los echó. Dios les dijo: ya, se van de aquí, pecaron, quedan destituidos. Dios los echó. El versículo 23, hay 2 términos que nos ayudan allí a entender esto. El versículo 23 está hablando de la manera como Dios los destituye a ellos. El versículo 23 dice que los sacó. Dios sacó al hombre de ese huerto. El versículo 24 dice que los echó fuera. Los sacó Dios de ese lugar. Y entonces el hombre queda destituido. Pierde la comunión con Dios. Pierde la intimidad con Dios. Pierde el privilegio de estar en una comunión preciosa con el Dios del cielo. Y de ahí en adelante hay una sentencia para toda la raza. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la presencia del Señor. Eso lo dice allí Romanos. Amén. Expresa enfáticamente cuando dice la palabra que todo ser humano está destituido de la presencia de Dios. Así lo dice enfáticamente la palabra. Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron. Vamos mirando allí esos textos. Por cuanto todos pecaron. Desde ese momento en que el hombre desobedece a Dios, el pecado se introduce en toda la raza humana, en todo ser viviente. Por eso es que la gente peca y peca y peca. Nadie hace un curso para aprender a pecar. Usted no dice: voy a ir a la universidad a hacer un curso para aprender a pecar, porque eso está allí dentro del corazón del hombre. Nadie va a la universidad para aprender a pecar. Ninguno dice: voy a ir a tal instituto para que me enseñen a pecar. No, la gente nace con ese síndrome del pecado. Por cuanto todos pecaron, nadie se escapa de esta sentencia. Todos pecaron. Al pecar, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, Dios dice: a ese hombre perdido, a ese hombre destituido, lo voy a comprar para que vuelva a tener comunión
con el Todopoderoso. Dios dice, lo vamos a comprar. Qué bueno, ahí es donde está el punto clave de todo esto. Si todos estamos destituidos, entonces el Señor dice, vamos a retomar la comunión con ese hombre. Al haber esa sentencia, el hombre está perdido. El hombre está muerto en delitos y pecados. El hombre se torna en una criatura desobediente a Dios. El hombre está lejos de Dios. Y tiene que venir un sistema de sacrificios. El autor de la carta a los Hebreos presenta o hace un resumen mejor de todos aquellos sacrificios que el pueblo le daba a Dios en la época antigua. Pero esos sacrificios no podían quitar el pecado del hombre. Tenía que venir un sacrificio perfecto, único, glorioso, ¿verdad? Tenía que venir un sacrificio que emanara directamente de la presencia del Señor. Amén. Todo el ceremonial del tiempo antiguo nos hace ver que el hombre, aunque presentaba ciertos sacrificios delante de Dios, seguía en pecado. Continuaba siendo allí esa criatura que está lejos de la presencia del Señor. Cuando vamos a Hebreos capítulo 9, ¿verdad? El capítulo 9, bueno, hay tantos detalles aquí, amado, que nos toca avanzar rápidamente. Pero allí, ese capítulo 9 es como un resumen de todos los sacrificios que presentaba, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y venía un derramamiento de sangre, porque el versículo 22 de Hebreos 9 dice: casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Había un derramamiento de sangre, pero tenía que venir un sacrificio perfecto. Allí los sacerdotes presentaban continuamente las ofrendas, pero el hombre seguía en pecado. El hombre continuaba en desobediencia. Y entonces, amado, tiene que venir el sacrificio perfecto para que el hombre fuera comprado nuevamente para la gloria de Dios. Amén. Y entonces Dios va a pagar un precio, y lo va a hacer en la persona de Jesucristo. Cuando Juan el Bautista en su ministerio en alguna ocasión vio al Señor Jesucristo, lo identificó y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Venía el Cordero sin mancha, amén. Venía el Cordero puro que iba a redimir a toda la raza humana, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y viene Cristo. Aparece Jesucristo en la escena, el enviado de Dios, el ungido de Dios, el Mesías prometido por el Señor. Amén. De tiempo antiguo. Aquí estamos haciendo un recorrido muy grande, porque les voy a decir algo, amado. Hablar del tema de la redención en la palabra es un tema muy extenso. Hablar de la redención, la manera como Dios retoma al hombre, la manera como Dios paga a través de Jesucristo un precio muy alto para nuevamente traer al hombre a su presencia, es un tema bastante extenso. Nos toca correr aquí a grandes rasgos, pero quiero que quede allí en su corazón, que quede perfectamente claro: alguien pagó un precio por todos nosotros. Alguien pagó un precio. Ese alguien, Dios, a través de Jesucristo. Amén. Aparece Jesucristo, viene el Señor, desarrolla su ministerio y va a llegar a la cruz. El Señor va a la muerte, y muerte de cruz. Cuando vamos a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, creo que este texto ya lo mencionaron. En todos estos días se nos ha hablado de Jesucristo, de la pasión, de la muerte, de la resurrección, de la ascensión y de la exaltación de Cristo. El apóstol Pablo, en la carta a los Colosenses, en la carta a los Filipenses, sí, ahí está, qué bueno es el Señor. Allí en el capítulo 2, el apóstol hace un resumen magistral del precio que paga Jesucristo
para redimir al hombre. Desde el versículo 5 del capítulo 2 de la carta a los Filipenses, el apóstol dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El apóstol hace este resumen magistral. Dice: Cristo, estando en coigualdad con el Padre, estando en trono de gloria, estando allí en esa exaltación poderosa, el versículo 7 dice: se despoja a sí mismo, toma forma de siervo. Eso me llama la atención. Jesucristo va a comenzar en un proceso arduo, fuerte, doloroso y difícil, pero allí va a pagar el precio por su vida, por mi vida y por la vida de toda la raza humana, para librarnos de la condenación eterna. El Señor se despoja, ¿verdad? El versículo anterior dice: siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Por eso, si Cristo se despoja de algo para salvarnos, aprendamos nosotros a despojarnos de algo también para agradarle a Él. Y luego dice: amén, toma forma de siervo. Oiga eso, el Señor toma forma de siervo, se humilla. El Dios Todopoderoso se humilla en la persona de Jesucristo. Amén. Dice, entonces el versículo 7: se despoja, toma forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cuando está en la condición de hombre, se humilla. Ahí está, qué bendición. Y se hace obediente hasta la muerte, y no cualquier clase de muerte. Cristo va a la muerte de cruz, no es cualquier clase de muerte. Vamos a decir algo: Jesucristo no murió ahogado, Jesucristo no murió electrocutado, Jesucristo no murió bajo el efecto de una inyección letal. Jesucristo, para redimir al hombre, va hasta la muerte y muerte de cruz. Gloria al Señor. Muerte y muerte de cruz. Porque en esta época, cuando se predican y se enseñan tantos disparates, hay personas que dicen que Cristo murió ahogado. Hay personas que dicen que Cristo murió bajo el efecto de alguna enfermedad de la época o cualquier otra cosa. No, Él va hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando Cristo va a la muerte de cruz, allí paga el precio por toda la raza humana. Ahora, miremos unos detalles. La crucifixión era la máxima pena en la legislación romana. Si Cristo fue a la muerte de cruz, miremos qué significa eso. En la legislación romana había una pena máxima de castigo, y era la cruz. Allá, en esa cruz, era llevado todo sedicioso, todo perverso, el violador, el homicida, el criminal, el perverso, el sedicioso, tenía una sentencia de muerte allí en la cruz. Toda persona que iba a la cruz indiscutiblemente moría. De hecho, la cruz es una pena de muerte. La cruz es una pena de muerte. Todo el que iba a la cruz indiscutiblemente moría. Todo el que iba a la cruz moría. El único que fue a una cruz, de la cruz a la tumba y de la tumba a la vida, el único que ha hecho eso es nuestro amado Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Oh, gloria a la presencia maravillosa del Señor.
Gloria al maravilloso nombre de Jesús. Qué bueno es el Señor. Allí estaba pagando el Señor por usted y por mí. Déjeme decirle algo. La cruz era para usted y para mí. ¿Cómo le parece eso? La cruz era para usted y para mí. De hecho, a cada uno de nosotros nos correspondía una cruz. Amén. Aleluya. A cada uno de nosotros, a usted y a mí, nos correspondía una cruz. Recuerde la sentencia: por cuanto todos pecaron, no quedó un solo ser humano sin ser afectado por esta sentencia. Todos pecaron, lo que implica, a usted y a mí nos correspondía una cruz. La cruz era la pena de muerte dentro de la legislación romana. Cristo toma el lugar de la cruz. Cristo toma el lugar de la cruz. Cristo dice: yo voy a pagar por usted, voy a pagar por su vida, voy a tomar ese lugar, me voy a ubicar en el lugar suyo. La cruz era un proceso doloroso, tortuoso. Miremos cuando toma Cristo el lugar nuestro, todo lo que sucede. Vamos avanzando, mis amados. El evangelista Mateo nos presenta algunos detalles con relación a ese proceso de la crucifixión. Vamos, amado. Todo esto porque Cristo pagó un precio muy alto por nosotros. Cristo pagó el precio de nuestra salvación. De aquí en adelante nunca vamos a olvidar que fuimos comprados por precio. Fuimos comprados para el Señor. Le pertenecemos a Dios. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 27, el autor presenta ya algunos detalles de esa crucifixión. Ya el Señor está en ese proceso. Lo tiene. Mateo capítulo 27. Oh, gloria al poder de Jesús. Leamos desde el versículo 27. Mateo 27, 27. Dice: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata, pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, esto es, a manera de burla, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos. Algo más, escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Estamos hablando de la muerte y muerte de cruz. Ninguna persona puede desconocer que Jesucristo paga un precio muy alto y que su precio fue muerte y muerte de cruz. Estamos diciendo, ese era el lugar nuestro. Hoy yo me pongo a pensar, Dios mío, que ya todos teníamos una cruz, porque todos estábamos sentenciados. Sobre nuestra vida pesaba una sentencia. Pensar, me he detenido en estos días a analizar y a reflexionar. Pensar que cada uno de nosotros, cada uno, tenía una cruz lista. Y pensar que el Señor toma el lugar nuestro. Amén. Y permita a Dios que todo esto nos ayude para reconocer la obra del Señor, para acercarnos a Él cada día más y más, para amarle y para servirle. La víctima que recibía la sentencia era azotada, era golpeada, tenía que cargar la cruz. Jesucristo cargó una cruz de aproximadamente 50 kilos por más de 2 kilómetros. Son detalles allí, ¿verdad? Ahora entonces nos dice aquí, ¿verdad? Ya el Señor recibe la sentencia de crucifixión. En el versículo 28 le desnudan.
A Cristo lo someten a la mayor vergüenza a la que pueden someter a un ser humano, desnudarlo ante la gente. A Jesucristo lo sometieron a la mayor vergüenza a la que pueden someter a un ser humano. Lo desnudaron ante el público. Lo desnudan ante la gente. A manera de burla, mire el detalle que da el versículo 29. Sobre su cabeza colocan una corona de espinas. Lo están haciendo a manera de burla. Jesucristo está soportando la burla de sus adversarios. Ya vimos que le desnudaron, le ponen el manto de escarlata. La escarlata iba a seguir triturando su cuerpo. Insisto que a manera de burla le dan una corona de espinas y la sangre sigue brotando por todo su cuerpo. Como el Señor se identificó como el rey de los judíos, le dan una caña en su mano derecha. Dijeron, como usted es rey, todo rey tiene que tener un cetro. Si un rey no tiene cetro, no es rey. Entonces, a manera de burla, hoy cuando tanto creyente no soporta la burla, ¿verdad? Hoy cuando hay tanto creyente que no soporta ninguna afrenta. Hoy existe un cristianismo donde la gente no soporta el dolor. Hoy existe un cristianismo donde la gente no soporta la burla. Hoy existe un cristianismo donde la gente no soporta el dolor, pero el Salvador lo está haciendo allí. Está soportando todo el dolor, toda la aflicción, toda la burla, por darnos a usted y a mí salvación, perdón de pecados y vida eterna. Algo más, amado. Entonces le dan un cetro a manera de burla, corona de espinas a manera de burla. Alguien viene y se postra ante él a manera de burla y le escarnecían diciendo, como usted es el rey, aquí le estamos dando el culto que merecen. Como si todo eso fuera poco, el versículo 30 dice, escupiéndole. Ninguno de nosotros soportaría eso, ¿verdad? Pero allí el Señor lo recibe todo. Escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Algo más, seguían burlándose de él. Dice, después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y luego le llevaron para crucificarle. La crucifixión era el máximo momento de dolor, de aflicción, de agonía, porque luego venía la muerte. Era tal el dolor, la aflicción, que en el versículo 34 dice que le dieron a beber vinagre mezclado con hiel para tratar de mitigar el dolor y todo lo que estaba sucediendo allí. Pero el Señor lo soporta, paga el precio. Muchos detalles siguen dando los evangelistas. Cuando vamos allí al Evangelio de San Juan, el autor también da algunos otros detalles, ¿verdad? Como si todo esto que hemos visto fuera poco, vamos al Evangelio de San Juan, más exactamente allí en el capítulo 19. San Juan, capítulo 19. El autor sigue presentando muchos detalles más. La burla, la aflicción que soporta el Señor, la burla de sus adversarios, todo esto, ¿verdad? Y el Señor continúa todo su proceso. Amén. Nos habla la palabra allí de todo lo que el Señor soporta. El versículo 30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre mezclado con el agua, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu, porque la cruz era sentencia de muerte. El versículo 31 allí del Evangelio de San Juan dice que entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo,
pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Estos hombres, no contentos con que la víctima moría, le quebraban las piernas. Oiga, ese era el máximo castigo en la legislación romana, la máxima pena, la pena de muerte. No contentos con que habían azotado a la víctima, ¿verdad? Ahora le quebraban las piernas, le quebraban sus huesos. Lo hace todo el Señor, pero recuerde que ya el Señor había dicho: consumado es, todo está cumplido. El Señor paga allí por la raza humana. Fue tanta la situación, cargar el pecado de toda la raza humana, que en algún momento el Señor tiene que expresar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Allí paga el Señor el precio. Y luego de allí a la tumba, pero de la tumba el Señor se levanta triunfante para darnos a todos salvación, perdón de pecados y vida eterna. Cuando todo esto se ha cumplido, después de la cruz, se va a la tumba, pero de la tumba el Señor se levanta victorioso. Los evangelistas narran también ese momento. Qué hermoso, amado, que Jesucristo no se quedó en la tumba. Él vence la muerte y ahora vive por siempre. Aleluya, gloria a Dios. También Mateo nos habla de esa resurrección. Oh, gloria a Dios, aleluya. En el capítulo 28, volvemos a Mateo allí. En el capítulo 28 se habla de la resurrección. Jesucristo paga el precio, toma todo nuestro pecado y se lo lleva a la tumba. Pero de la tumba el Señor se levanta victorioso. No podemos hablar de la muerte de Cristo sin hablar de la resurrección. Mateo 28, con solo mirar este pasaje, podemos mirar muchos más. Hoy nos hablaron de la resurrección de Cristo. La palabra tiene abundante material hablando de la resurrección de Cristo, pero solamente tomamos aquí esta parte. Ahí Mateo capítulo 28 nos dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Gloria al Señor, amén. Allí el Señor ya lo lleva todo, paga el precio, y por ese precio somos salvos. Nos dice la palabra, Colosenses capítulo 2, y aquí cerramos, amados hermanos. En Colosenses capítulo, oh gloria a Dios, tantas expresiones que encontramos en la palabra. Colosenses 2, el versículo 13 nos dice cómo paga el Señor ese precio. Cristo se llevó todo nuestro pecado allí en la cruz, se lo lleva a la tumba, lo deja allí y de la tumba se levanta victorioso. Cuando vamos a Colosenses 2, amén, el apóstol, como en todos los demás escritos, presenta un punto magistral aquí, diciéndonos cómo el Señor se lleva todo lo que nos sentenciaba a la condenación eterna. El versículo 13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. El Señor paga un precio y se lleva todo el pecado. Mire, no dice la palabra que el Señor nos haya perdonado un porcentaje de nuestra maldad. No dice que el Señor nos haya perdonado un 30%, un 50%, un 70%. Dice que el Señor perdonó
todos nuestros pecados. Amado, esto es para vivir el resto de la vida consagrados a la presencia del Señor. Esto es para vivir el resto de la vida consagrados a la presencia del Señor. Perdonó todos los pecados. Hay gente que sigue cargando el pecado que ya Cristo se llevó hace mucho tiempo. Hay personas que no entienden las cosas de Dios. Qué lástima que haya tantas personas sobre la faz de la tierra. Qué lástima. Es una verdadera tragedia. Qué lástima. Qué lástima que haya tantos que no comprenden la obra perfecta de Cristo en la cruz. Por eso hay gente que aunque escucha del Señor sigue pecando y pecando y pecando. Por eso hay personas que aunque escuchan de las cosas de Dios, cada día se distancian más de Dios, se alejan más de Dios. Por eso hay tantas personas que aunque oyen y escuchan que Cristo pagó un precio muy alto, siguen en sus pecados, en sus placeres carnales y no dan lugar a la gloria del Señor. Dice la palabra aquí: el Señor perdonó todo. Mira el precio que Él pagó para perdonar todo lo que era malo en nuestra vida. Como si todo eso fuera poco, el versículo 14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Había un acta. Yo le dije, la crucifixión era un proceso doloroso. Cuando una víctima era llevada a la cruz, había una nota que decía: ¿por qué esta persona va a la cruz? Va a la cruz por sedicioso, va a la cruz por criminal, por asesino, por ladrón, por violador. Había un acta que lo sentenciaba y la gente decía: se lo merece, amén. Pero déjeme decirle, usted y yo también teníamos un acta. Imagínese usted qué pecado figurarían en esa acta. Le dije, teníamos una cruz lista y había un acta que nos sentenciaba. Pero ¿sabe qué hizo Cristo? Dice el versículo 14: el Señor anuló el acta de los decretos. Imagínese usted, qué bendición. El Señor anula, ya no quiere saber. Hay gente que siguen recordando todo el pecado en la vida, cuando ya el Señor se llevó todo eso. Por eso es que hay personas que siempre tienden a hacer aquello que habían dejado de hacer. Cristo llevó el pecado. No cargue más con el pecado que el Señor llevó hace mucho tiempo atrás. No cargue con el pecado que Cristo ya llevó en la cruz. Basta de pecar, basta de pecar. No queremos relación con el pecado. No queremos tener ninguna relación con el pecado, porque Cristo ya lo llevó en la cruz. Como si eso fuera poco, anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Y el Señor la clava allí en la cruz. ¿Para qué recordar el pasado? ¿Para qué recordar el pasado? Si ya el Señor clavó el acta en la cruz, ¿para qué recordar el pasado? Hay personas que nunca pudieron olvidar el pasado. Por eso hay tantas personas que en la vida cristiana nunca pueden avanzar. Por eso hay tantas personas que nunca en la vida cristiana avanzan. No captan, no entienden las cosas del Señor. Hay que entender que en Cristo todas las cosas son nuevas, amado. Dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. Eso es lo son el Evangelio. Eso es lo hermoso en el Evangelio, que todo es nuevo, amado. Usted conoció el Evangelio para andar en vida nueva. Usted conoció a Cristo para que haya un cambio. Usted y yo conocimos a Cristo para que haya un cambio. Qué bueno que haya un cambio en su vida. Qué bueno, amado. Varón de Dios, mujer de Dios, joven que está en esta hora. Qué bueno que haya un cambio. Para eso conocimos a Cristo, para que haya un cambio. No tiene sentido venir a una iglesia y seguir pecando. No tiene sentido venir a un lugar donde se honra al Dios eterno y seguir pecando, adulterando, mintiendo, engañando. ¿Para qué conocimos a Cristo?
Cristo para andar en vida nueva, en vida nueva. Aleluya. Algo más, amado. Y entonces ya vimos, el Señor perdona todos los pecados, anula el acta de los decretos que era contraria a nosotros. Y el versículo 15 dice algo más: despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. La crucifixión era un acto público, ¿verdad? No era un acto a las escondidas, no era en un subterráneo, que nadie vaya a saber esto. No, Jesucristo va a la cruz, un acto público. Allí se lleva toda la maldad y el pecado que afectaba nuestra vida. Allí el Señor se llevó toda esa maldad, todo ese pecado, que no quede el más mínimo recuerdo de eso. Y ahora dice que el Señor despoja a Satanás. Satanás tenía el documento de propiedad por toda esa serie de pecados. Le pertenecíamos al infierno, le pertenecíamos a las tinieblas. Y el Señor clava esa acta, perdona nuestra maldad, ahora le quita la presa al diablo. Y le dice el Señor: a partir de la fecha, ellos me pertenecen a mí. Y a partir de la fecha, usted y yo le pertenecemos a Cristo, amado. Ahora somos de Cristo. Ahora somos de Cristo. Ahora somos de Cristo. Ahora somos de Cristo, amado. Ahora somos de Cristo. El Señor pagó un precio muy alto, y por ese precio que Él paga, usted y yo tenemos perdón de pecados, salvación y vida eterna. Con razón el texto que tomamos al iniciar dice que hemos sido comprados por precio. Y si fuimos comprados por precio, ahora le pertenecemos al Dios del cielo, mi amado. Colóquese de pie en esta hora y démosle gracias al Señor por la palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Tu palabra santa ha sido colocada una vez más en el corazón de todo este pueblo, Señor. Tu palabra, Padre, tu palabra santa, tu palabra preciosa, Dios, ha sido colocada una vez más en el corazón de toda esta iglesia, de todo este pueblo, de toda la congregación, Señor. Gracias, Dios mío, por haber pagado un precio alto por nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío, por haber pagado un precio alto allí en la cruz. Ahora te pertenecemos a ti, amado. Ahora somos de Cristo. Ahora somos de Cristo. Ahora usted y yo somos propiedad privada del Rey del universo, del Dios eterno, del Dios todopoderoso, de aquel que todo lo hizo por nosotros, de aquel que un día tomó el lugar que nos pertenecía a nosotros. Dijimos: a usted y a mí nos correspondía una cruz. A usted y a mí nos correspondía una cruz. A usted y a mí nos correspondía una cruz. Pero el Señor toma el lugar y dice: yo voy a pagar por usted. Amado, amemos al Señor, busquemos a Dios, sirvamos a Dios. Basta de pecar, basta ya de pecar, basta ya, basta ya. Como dice el coro: ¿para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? Si el infierno solo espera al pecador. El resto de vida que nos queda, amado, vivámoslo para Dios. El resto de vida que nos queda, vivamos para el Señor. Amemos a Dios, sirvamos a Dios. Que ninguno de nosotros retroceda, que ninguno de nosotros vuelva atrás, que ninguno de nosotros pierda el deseo de buscar al Señor, que ninguno de nosotros deje de amar al Señor. Que cada día que va pasando, cada día que pasa, le amemos más, le busquemos más, vivamos para Él, resplandezcamos en medio de las tinieblas. Aleluya. Que sigamos sirviendo al Señor de todo corazón. Gracias, Padre amado. Permite, Dios, que esta palabra quede impresa en los corazones, Señor. Permite, Padre, que esta palabra quede impresa en los corazones. Ayúdanos a todos a seguir adelante
Y vamos a decirle con todo el corazón: quiero amarte más y más, oh Dios. Quiero amarte, quiero servirte, quiero buscarte, Señor. Amarte a ti, amarte a ti, amarte a ti, Señor. Servirte a ti. Oh, gloria a tu nombre. Oh, gloria a tu santo nombre. Te alabamos, Señor. Te exaltamos, Rey de gloria. Te bendecimos, te glorificamos. Todo el honor, toda la gloria te la damos a ti, Señor. Gloria, oh Señor. Entre tanto, amado, propongámonos en nuestro corazón servir y buscar al Señor. Solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Oh sí. Aleluya, Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Amarte solo a ti, Señor.